Buenas tardes, esto es Piensa Prensa y hoy nos acompaña Marco Kramerman, economista, académico, parte de la Fundación Sol y bueno, en un momento además de interés para todas y todos, ¿no? Marco, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio también. Bueno, yo creo que la gente te conoce, te ha visto en muchos lugares y para nosotros es un gusto tenerte porque además sentimos que vas a entregar algo que cuesta en estos días tener y que es información fidedigna y oportuna. Estamos hablando hace muchos meses de una propuesta en torno a, no voy a decir ni pilar solidario ni AFPs, voy a hablar respecto a previsión social, que es lo que la gente está esperando. Todas las personas estamos atentos a esto porque se supone que depende nuestras jubilaciones de estas posibilidades. En un escenario donde partimos con un gobierno que ofrecía eliminar las AFP, luego que hablaban de un pilar solidario y hoy día de una propuesta que no se sabe bien de qué se está hablando. ¿Qué ocurre finalmente? A ver, lo primero que podemos decir es que en general hay una discusión de pensiones en Chile que no es gratuita, tiene que ver con una crisis previsional profunda que recorre al país hace mucho tiempo, ¿no? Que no se visibilizaba quizás hace 15 años atrás porque la cantidad de personas pensionadas por el sistema AFP era muy bajo. Pero en la medida que pudimos conocer que más y más personas se fueron pensionando y que su pensión era excesivamente baja, la situación de la crisis previsional comenzó a visibilizarse y a extenderse. Hoy día es probablemente todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, conocen a alguien que está pensionado por este sistema, ya sea por algún amigo, algún familiar directo, su papá, su mamá, su abuelo, su abuela. Y ya no es un tema de nicho, ya no es un tema de unas pocas personas, sino que es un tema nacional, es un problema y una crisis nacional. Y solo un dato para poder fundamentar por qué estamos en una crisis previsional. Algo que podría ser obvio porque en el fondo para todos las pensiones son bajas, pero ¿cuán bajas son? Hoy día, en noviembre, entre octubre y noviembre, las personas que se pensionaron recién, este año, cada mes se pensiona una cantidad, por ejemplo, cercana a las 12.000 o 15.000 personas. Y hoy día la mitad de las personas, de las mujeres que se pensionaron, sacaron menos de 45.000, 44.000 pesos de pensión autofinanciada, la que generan con su ahorro y con la rentabilidad que consiguen por las AFPs que administran sus ahorros. Muchas personas dicen, sin duda, eso es una calamidad y por eso que tiene que entrar el Estado con subsidio. Antes era el pilar solidario, hoy día es la PGU, la famosa PGU, la Pensión Garantizada Universal, a parchar el sistema. Afortunadamente, hoy día tenemos un subsidio que es un poquito más alto y más extenso en cobertura que el pilar solidario. Sin embargo, cuando se hace ese análisis, se hace la siguiente crítica. La culpa no es de las AFP, la culpa no es de las cuentas individuales, sino que es de las personas. Las personas que cotizan poco, que trabajan entre comillas por pocos años, que permanecen muchos periodos en informalidad y que supuestamente no tienen educación financiera. O sea, la culpa no es de la AFP, no es del sistema político, son de las personas que tienen todos estos males juntos. Entonces, miremos el caso ideal de aquella persona que cotizó casi 40 años. Cuando uno revisa las personas que se están jubilando actualmente y cotizaron casi 40 años, la mitad de esas personas con su ahorro está sacando en promedio menos de 300 lucas de pensión. Entonces, cotizaron toda una vida y están sacando menos de un 60% del salario mínimo vigente. ¿Y qué pasa si buscamos otro indicador? Porque otras personas dirán, lo que pasa es que esas personas sacan poca pensión porque ganaban poco. Entonces, si ganaban muy poco y sacan pensiones de 300.000 pesos, igual es casi el total de lo que ganaban. Bueno, ¿qué pasa con aquellas personas que efectivamente cotizan o cotizaron casi 40 años y jubilaron el año pasado? Que fueron cerca de 130.000 personas con datos disponibles. Bueno, aquellas personas que cotizaron casi carrera completa y uno saca su tasa de reemplazo, que es una tasa de reemplazo, es el porcentaje de lo que yo ganaba cuando trabajaba activamente y remuneradamente que voy a sacar como pensión. Si yo ganaba 1.000.000 y saco 500.000 pesos de pensión, mi tasa de reemplazo es un 50%, la mitad. ¿Cuál era la promesa al inicio de este sistema? ¿Qué nos dijo José Piñera cuando
vendió el sistema a la Junta Militar y a la ciudadanía en los famosos diálogos que aparecen ahí en videos de la dictadura. El 100%, era como una maravilla. Exacto, ¿no? Él dijo, incluso hay extractos de las actas secretas de la discusión durante la dictadura, que una persona que cotizara durante toda su vida laboral iba a sacar el 80% de lo que ganaba en su último salario, que en general puede ser más alto cuando uno termina una carrera. 80% de su último salario. ¿Cuál es la realidad de las personas que hoy día cotizaron casi 40 años? La mitad está sacando menos de un tercio del salario promedio de sus últimos 10 años. ¿Qué pasa con las mujeres que cotizaron casi 40 años? La mitad está sacando menos de un cuarto de lo que ganaba. O sea, si una mujer en sus últimos 10 años tenía un salario promedio de 1 millón de pesos, para hacer sencillo el ejemplo, la mitad de esas mujeres que cotizó casi 40 años y ganaba en promedio 1 millón de pesos, está sacando menos de 240.000, 230.000 pesos de pensión. Entonces, a este sistema, que lo vendían como Mercedes-Benz, podemos demostrar que llenándole el estanque al Mercedes-Benz, el Mercedes-Benz no parte. No va a partir y no partirá nunca con el estanque lleno. Por tanto, es central tener otro tipo de discusión sobre un sistema de seguridad social y no de un negocio seguro. Lo que tenemos hoy día es negocio seguro y lo que necesitamos es seguridad social. Clarísima tu explicación. Marco, te vamos a pedir, porque esto es como parte de tu sello y sobre todo porque a la gente le ha gustado esa capacidad de transmitir conocimientos con claridad, que nos puedas ayudar un poco con la propuesta que hoy día está en la mesa, porque nosotros creemos que están haciendo mal la pregunta. A las personas les están diciendo, ¿usted está de acuerdo con entregar dinero a un pilar solidario? Y la ponen en un aprieto, ¿no? Nadie está de acuerdo con entregar nada porque ya casi no recibe nada. La pregunta que nosotros pensamos que es prudente decir, ¿estamos de acuerdo nosotros con seguir entregándole más dinero a las AFPs? Mismas AFPs que se comprometió este gobierno a eliminar. O sea, sabemos que es un sistema que en realidad utiliza nuestros recursos para hacer negocio y que cuando falla, la pérdida la absorbimos nosotros. Por lo tanto, dejando claro ese contexto, poder mirar un poco qué es lo que se está ofreciendo y qué es lo que se va a llevar a votar. Porque hacen que nos dividamos sin siquiera saber de qué estamos hablando. Exacto. Y de paso, además, agradecer a la Fundación Sol, que ya cumplió 18 años y nos parece que ha hecho un tremendo aporte de cosas que nunca ninguna otra fundación se había atrevido a hacer. Así que yo creo que eso hay que destacarlo. Aquí tenemos una pizarra, si nos vamos para allá, yo voy a dejar esta silla, si quieres pasar ahí, por favor. Sabemos que hay una propuesta hoy día en votación, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice esa propuesta? Porque ya estamos medio confundidos. Se hablaba de un 6%. ¿Qué es ese 6%? ¿Un 6% para dónde se iría? Perfecto. A ver, lo primero que hay que decir es que esta propuesta, esta reforma que el gobierno le planteó al país, fue ingresada hace más de 2 años, en noviembre del 2022. Y básicamente lo voy a tratar de retratar así. Vamos a poner propuesta original. Perfecto. Y esto es muy importante porque probablemente hoy día vamos a estar discutiendo algo totalmente distinto. Propuesta original del gobierno. El sistema chileno funciona de la siguiente manera. Lo vamos a hacer un dibujo que puede ser más fácil para retratar cómo funciona el sistema de pensiones en Chile. Tenemos un primer escalón en el sistema chileno. Y ese primer escalón se llama la Pensión Garantizada Universal. PGU. Pensión Garantizada Universal. Actualmente, el valor de la PGU es 214.296 pesos. Eso es lo que todas las personas van a recibir sí o sí. Pero ahí hay 2 cosas muy importantes y por eso esa pregunta es relevante. Esta PGU, este pilar que se llama no contributivo, porque no depende si una persona cotizó o no cotizó, sino que se activa independientemente si yo coticé 30 años, 5 años o 0 mes, nunca pude cotizar, se activa a partir de los 65 años. Perfecto. Me imagino que eso inmediatamente prende una alarma, porque ¿cuál es la edad legal de jubilación de las mujeres en Chile? 60. 60. Entonces, inmediatamente uno se pregunta, ¿por qué se activa a los 65 años si la edad legal de jubilación de las mujeres es 60? Solamente por un tema fiscal,
de que Perfecto. sería más costoso pagar la PGU a los 60 años, pero es totalmente injusto, porque que exista una edad de jubilación desde mi punto de vista para las mujeres de 60 años tiene completa relación con la excesiva carga global de trabajo que tienen las mujeres, que es equivalente a un trabajo pesado, ¿no? Vale decir, si uno junta el trabajo no remunerado y el remunerado, las horas de trabajo semanales de las mujeres son mucho mayores que las de los hombres. Por tanto, sí se justifica que los 60 años sea la edad de jubilación y que, por supuesto, la PGU debería activarse a los 60 años, cosa que el gobierno no está proponiendo. No está proponiendo llevar la PGU a los 60 O sea, años. ya tenemos 5 años en que las mujeres quedan desvalidas después de, si es que no existe algún otro Exactamente. mecanismo. Tienen que esperar 5 años para recibir este valor. Y ese valor inmediatamente lo vamos a actualizar porque se conoció recientemente el IPC de diciembre y con eso tenemos ya el IPC de todo el año, que fue 4,5%. Y la PGU todos los primeros de febrero se actualiza por IPC. O sea, en unas semanitas más vamos a tener la nueva PGU, que va a ser el valor que vamos a colocar acá, que es aproximadamente de 224.000 pesos. ¿No? Va a ser 224.004 pesos, pero lo vamos a redondear para que se entienda mejor. ¿Ya? Pensión garantizada universal. ¿Universal? ¿Es universal? No. Todavía no es universal. Llega aproximadamente al 85% de las personas que tienen 65 años y más, porque tiene desde su génesis tiene una focalización que deja fuera a las personas que pertenecen al 10% de los hogares de mayor ingreso y todavía falta que otro porcentaje que sí tiene derecho a la PGU reciba la PGU. Pero está más cercano que el pilar solidario de la universalidad. Después, ¿no? En general existen los pilares que se llaman contributivos, ¿no? Pilar contributivo. Y acá en general está el seguro social. En el seguro social la gracia es que existe solidaridad entre generaciones, lo que yo cotizo sirve para financiar las pensiones de quien se está jubilando, pueden haber ahorros para enfrentar los cambios demográficos y económicos del futuro. Y en general uno diría, bueno, los sistemas que recomienda la OIT, después pueden venir estos pilares complementarios que podrían ser de ahorro privado. Ahorro privado. Complementarios. Perfecto. Entonces uno diría, además, en algunos países, en algunos pocos países, además del seguro social, que ahí está la lógica del reparto, existen ahorros privados individuales que pueden ser voluntarios u obligatorios para complementar lo que yo aporto en el seguro social. Para algunos el APB, ¿no? Exactamente, que incluso puede venir en un tramo superior. ¿Por qué quise poner este dibujo así? Porque en Chile no existe esto, ¿no? Y lo vamos a tratar de borrar a propósito, es como que se eliminó, ¿no? En general, lamentablemente tiene relación con la dictadura, se eliminó en dictadura el seguro social, que tenía una lógica de cajas previsionales, que todavía tenía que ser mejorado administrativamente, pero se eliminó. ¿Y qué pasó? Que solo tenemos este pilar de ahorro privado individual. Y este pilar no solo tiene ese tamaño, sino que tiene un tamaño mucho más grande. Y estructuralmente además nos deja un hoyo, ¿no? Es como real. Y por eso también quise que hiciéramos este dibujo, porque esto es un edificio finalmente. La OIT lo denomina como el edificio de la seguridad social, con distintos pilares, que tiene un sentido histórico, un sentido político y un sentido del objetivo de pagar buenas pensiones. Imagínense que a un edificio yo le saco el piso que va entre medio de la base y el piso que viene posteriormente. Ese edificio se cae. Por eso es que el sistema chileno hace tiempo que está caído, fracasó. Fracasó socialmente, económicamente y humanamente. Y este pilar que tiene 10%, y a este porcentaje le agregamos la comisión que se le paga a las FPs todos los meses, que aproximadamente es un 1,2 o 1,1%, le vamos a poner 1,1% de la remuneración de cada trabajador y trabajadora. Y adicionalmente, que es lo único que aporta el empleador en Chile, está el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es obligatorio y que actualmente representa un 1,5% de la remuneración de los trabajadores. Ese es el sistema
actual, ¿no? 10% a cuentas individuales administradas por AFP, que invierten ese dinero en Chile y en el extranjero. En Chile es un poquito más del 50%, en el extranjero un poquito menos del 50%. Y se paga una comisión por administración mensual, 1,1% de la remuneración, y un seguro de invalidez y sobrevivencia, que es lo único que aportan los empleadores, 1,5%. Entonces, ¿cuál es la propuesta original? Es decir, ok, este es el sistema. Tratemos de mejorar un poco esto. Originalmente, hagamos crecer la PGU. Si actualmente aproximadamente está llegando al 85% o algo así de las personas de 65 años y más, hagamos que sea universal y completemos lo que falta, ¿no? Que en estricto rigor era el 10%, pero por focalización es casi un 15% actualmente. Entonces hagamos la PGU completamente universal y llevémosla a un valor mayor, y ese valor mayor que sea 250.000 pesos. Esa es la propuesta original, pero no inmediatamente, sino que aproximadamente en un periodo de 4 años. Que alcance lo que hoy es el sueldo mínimo, que ahí ya va a estar desactualizado además. Esto hoy día es menos de la mitad del sueldo mínimo, porque el sueldo mínimo acaba de subir a 511.000 pesos, 510.500 aproximadamente. Entonces, este valor recién se acerca a la línea de la pobreza, pero en lugar de una persona que actualmente está en 237.000 pesos. Y esa es la aspiración de llegar a ese valor en un periodo de tiempo de 4 años, empezando con los que tienen las pensiones más bajas y terminando con los que tienen la pensión autofinanciada un poquito más alta. Y adicionalmente, lo cual uno podría hacer es una buena noticia dentro de todo, que le llegue a la mayoría, no al 85-90%, sino a todos, que sea verdaderamente universal y que el valor aumente un poco. El punto es que cuando el gobierno propuso esto, la PGU estaba como en 205.000 pesos. Perfecto. Y ahora ya va a estar en 224, o sea, el aumento va a ser cada vez menor en la medida que esto se atrase en aprobarse. Y adicionalmente el gobierno, junto con otras medidas, propone poner algunos ladrillos entre medio del piso 0, el piso 1 y el piso siguiente, para que esto se afirme un poco. Y de todas maneras, ese ladrillo, ese conjunto de ladrillos, que no sea mayor al ahorro privado individual. Y ahí ya es un problema, ¿no? Porque uno diría, queremos recuperar la seguridad social, pero vamos a seguir teniendo un sistema mayoritariamente de cuentas individuales obligatorias, privadas. Y este ladrillo grande sería de un 6% y efectivamente tendríamos una suerte de seguro social que el gobierno lo planteó con un concepto que suena un poco extraño, tenía una lógica de cuentas nocionales, que es como una idea de simular a las cuentas individuales de tal forma que lo que yo ahorre se transforme en una pensión dependiendo de los años cotizados, que sea un símil de las cuentas individuales, pero en un pozo colectivo, ¿no? Marco, sí. Aquí todavía seguimos hablando noviembre de 2022. Sí. Ya. Noviembre Para de que quede 2022. claro. Eso, propuesta original. Eso fue original. Esto es lo original, ¿no? Y además el gobierno proponía que en el largo plazo este 10% incluso pudiera ser administrado por una entidad pública. Entonces, habían cosas interesantes, tratar de generar un sistema de seguridad social con inspiración pública, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que este dinero sea presa del sistema político para que pueda hacer mal uso de aquello, que es el típico argumento en contra de la seguridad social, todo lo contrario, ¿no? Pueden ser instituciones públicas cuyo único giro sea la seguridad social, y así tiene que ser. Tienen que respetarse esas administraciones como existe la mayoría de los sistemas públicos del mundo. Y en ese sentido dejaba abierta la posibilidad de que en un futuro ese 10% pudiera ser administrado por instituciones públicas y también por inversores públicos, porque se iba a separar la industria entre la administración y la inversión de la plata, y que ese 6% íntegramente iba a ir a un seguro colectivo para mejorar las pensiones actuales, y habían montos interesantes, incluso algunas pensiones podían mejorar 150.000 pesos, habían ejemplos dependiendo si era hombre o mujer, cuántos años cotizó, etc. Y habían beneficios asociados a aquello. Una última duda, en este 2022, noviembre, sí, ¿qué porcentaje se le estaba entregando a las AFPs? Las AFP mantenían el 10%. Ya, perfecto. E incluso en un futuro podían dejar de administrar ese 10%. ¿Por qué? Porque se separaba la industria
y se dividía el hecho de administrar las cuentas, captar las cuentas, la cobranza de que llegue a quien la tiene que administrar, de la inversión de los fondos. Entonces las AFP tenían que reconvertirse y transformarse en inversores privados. Ya. Pero también podían haber inversores públicos. Por tanto, las AFP partían administrando ese 10% si es que entraban a competir por esos nuevos 10% y administraban el stock de lo que ya está, de lo que ya existe como ahorro hoy día acumulado, que es hoy día actualmente cercano a 190.000 millones de dólares. ¿No? Que es importante mencionar eso. Perfecto. ¿Cuánto se administra? Lo podemos poner acá. Sí. ¿Cuánto se administra hoy día aproximadamente? Porque esto cambia. El pozo. El pozo de lo que la plata que se está administrando, 190.000 y vamos a poner millones, porque si no serían muchos ceros. 190.000 millones de dólares. De dólares. Claro. ¿Cuántos son 190.000 millones de dólares, como para hacerse una idea? Aproximadamente equivale a 60% de la economía chilena, del Wow. Producto Interno Bruto. Antes incluso llegó a ser superior al 70% antes de los retiros. Llegamos a tener más del 75% en su momento. Increíble. Sin embargo, esta propuesta se discutió un buen tiempo y llegó el momento de ser votada en la Cámara de Diputados. Eso sucedió a comienzos, si mal no recuerdo, del 2024. Y se votó y varias de las cosas propuestas por el gobierno fueron rechazadas. ¿No? Fueron rechazadas y algunas cosas generales fueron aprobadas y ahí pasó al Senado. Y en ese intertanto, en el Senado, han habido una serie de negociaciones entre el gobierno y los senadores, senadoras de la oposición, y se han filtrado por la prensa, incluso ministro Marcel, ministra Jara del Trabajo, han dicho públicamente, han hablado de esas negociaciones y de lo que estarían dispuestos a ceder. Y hoy día entramos en el piso más bajo de esas negociaciones. De este proyecto que, si bien mantenía estructuralmente las cuentas individuales como el punto central del sistema, al menos creaba un seguro social para partir, que normalizaba el sistema extremo que tiene Chile, que uno lo ve en poquísimos países en el mundo, y pasaba a un sistema que incorporaba otros elementos. Y hoy día, vamos a poner acá, y vamos a poner, para ser bien riguroso, propuesta informal. ¿Por qué informal? Porque solamente a partir del lunes 13, según lo que ayer o en estos días se conoció en la prensa, a partir del lunes 13 de enero vamos a conocer las indicaciones del gobierno a este proyecto original. Porque eso es lo único que nos permite hablar con base absoluta. Es decir, por mucho que hayan hablado algo o hayan dicho otra cosa, la indicación es lo que manda. La indicación cambia algunos artículos del proyecto original. Perfecto. Entonces la propuesta informal hasta diciembre del 2024. 2024. O sea, nos vamos a saltar un año y un mes. Y entre medio, además, hubo muchos ires y venires, ¿no? Que en realidad ese 6% se iba a partir por aquí y por allá y muchas cosas más. Claro, esto partió, esta historia en noviembre del 2022. Así se ingresó al proyecto de ley. 2 años después y un poco más. Lo que hoy día tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos la PGU. Eso es lo que propone el gobierno, que efectivamente llegue a 250, y hace algunos días atrás, solamente recién, noticia fresca, independientemente que tiene que traducirse una indicación, presentó en la Comisión de Hacienda de que la gradualidad va a ser un poco más reducida. En vez de llegar a 4 años a toda la cobertura, llegarían 2 años y medio. Perfecto. Y la gradualidad no empezaría por los que tienen las pensiones más bajas, sino empezaría por las personas de mayor edad. Entonces, los primeros que le llegaría la pensión de PGU 50 serían las personas que tienen 82 años o más. Después vendría el grupo entre 75 y 81 años y al final el último grupo entre 65 y 75. Sin embargo, esta PGU no llegaría al 100% de cobertura, sino que llegaría al 90%. Entonces aquí habría una primera sesión en ese sentido. Un 10% que no llegamos a la universalidad. menos. 10% menos. Ya. ¿No? Aproximadamente. Perdimos un 10% de PGU en estos 2 años. Claro, de una. cobertura de las personas. Segunda cosa que se ha dicho hasta el momento en la prensa. Este 6%, lo vamos a dibujar primero, este 6% que iría al Seguro Social,
lamentablemente, ¿no? Y no lo digo por un tema biológico, sino por un tema de mejorar las pensiones y por tener seguridad social, se va a achicar. ¿Cuánto? Hay distintas teorías, ¿no? La teoría que serían 3, de que serían 2, pero hasta el momento, ¿no? Pueden ocurrir sorpresas, pero hasta el momento lo que se espera es que a lo sumo sea 2%. Wow. Al seguro social. O sea, quedó en un tercio o estaría quedando en un tercio de la propuesta original. Exacto, ¿no? Aquí hay más detalles. En este seguro social se financiarían 3 beneficios colectivos. Algo que se llama el bono tabla, que es igualar las condiciones de una mujer y un hombre que se jubilen a la misma edad y tengan la misma cantidad de plata ahorrada. Hoy día en este sistema, una mujer que juntó 50 millones y un hombre que juntó 50 millones y se jubilan, supongamos, ambos a los 65 años, la mujer va a tener una pensión más baja porque tiene una esperanza de vida mayor y se le castiga porque la mujer en este sistema es una clienta del negocio, no es una ciudadana objeta de seguridad social o que tiene derecho a seguridad social. Consideran que gastamos más a pesar de que sea nuestra plata, digamos. Exacto, Ya. porque viven más años y se calculan así las tablas de mortalidad. Entonces, para en el fondo reducir esa injusticia de punto de partida, habría un bono tabla para compensar esa situación, pero siempre y cuando se jubilen a la misma edad que los hombres, 65 o a la edad que se jubilen, ¿no? Que es otro tema importante. El segundo beneficio sería un aporte para las personas que cuidan a adultos mayores postrados o semipostradas. Se llama el bono cuidadoras o cuidadores. Y un tercer beneficio sería mejorar las pensiones de las actuales personas jubiladas, actuales, en un valor equivalente a 0,1 UF y 0,1 UF, para que se entienda inmediatamente, hoy día aproximadamente equivale como a 3.850 pesos. Eso es 0,1 Perdón, UF. me están ofreciendo 3.850 pesos Pero de mejora. por cada año cotizado. Ah, Entonces, si cotizó 30 años, serían más de 100.000 pesos. Claro. La mejora en la pensión. o sea, cada 10 años son como 38.000 pesos. Exactamente, 38.500 pesos por 10 años cotizados. El problema es que ese beneficio en la propuesta original era a todo momento. Si tú cotizaste un año, igual te llegaban 3.850 pesos. ¿Sí? O sea, esto también es una pérdida. Pero es esto una se está conversando de que va a partir desde los 10 años o desde los 15. Si tú cotizaste 7 años, no tienes el beneficio. Entonces, depende de las negociaciones. Yo he escuchado que la derecha ha dicho desde los 20 años, otros de los 10 o de los 15, tendrías el beneficio. Entonces, el punto es que para lograr esos 3 beneficios necesitas, la única forma de hacerlo es con seguridad social, y hay una serie de teorías de que va a ser un autopréstamo, vale decir que ese 2% del 6%, que lo tiene que colocar el empleador. Recordemos que el empleador en Chile lo único que aporta es el seguro de invalidez y sobrevivencia, el resto lo aportan trabajadores y trabajadores. Aquí este 6 íntegros del empleador y que irían a una cuenta individual. Entonces, ese porcentaje iría como un préstamo al Estado y el Estado con esa plata podría mejorar las pensiones de los actuales jubilados, pero después, en la medida que pasa el tiempo, se lo tiene que devolver a las cuentas individuales de la persona. O sea, si es que se entiende bien, esto, así como una película, esto en el tiempo También se va a ir borrando. y va a quedar en 0. ¿No? Eso es algo de lo que se ha mencionado. Y finalmente, el pilar que viene más arriba va a crecer. Perdón, el de la AFP va a crecer. Va a crecer. ¿Y por qué va a crecer el de la AFP? Eso es lo que nadie entiende. Porque las cuentas individuales, que es lo que administra la AFP, es lo que va a captar principalmente el 6%, bajo la lógica, bajo la argumentación de que las personas tienen que manejar su dinero, ¿no? Es mi plata, ¿no? Y si uno hace este análisis o esta discusión en otro país, uno diría, a ver, esto se llama sistema de seguridad social, ¿no? Vale decir, cuando una persona enfrenta contingencias, desde que nace hasta que muere, existen seguros colectivos. Existe así en el seguro de cesantía, existe el seguro de invalidez y sobrevivencia,
existen, ¿no? Actualmente está el seguro para enfermedades profesionales y accidentes del trabajo. O sea, en Chile tenemos seguros colectivos, pero en vejez, en pensiones, nos hacen ver de que eso sería un impuesto al trabajo, de que eso sería perjudicial para las personas, de que si una persona ahorra a un sistema colectivo, las personas que no trabajan se van a ver beneficiadas y me va a reducir mi pensión, cuando los sistemas colectivos tienen una tabla donde por más años que yo cotice, más alta va a ser mi pensión y mi tasa de reemplazo, que era cuánto de pensión voy a sacar en relación a lo que ganaba. Entonces, esto está por verse si efectivamente van a ser las AFP o sus primas hermanas, que podrían ser las compañías de seguro, cuyos dueños en muchos casos son los mismos grupos económicos, los que van a captar este 4%, supongamos, si es que fuera ahorro colectivo, y que en el largo plazo Sería 6% completo, y tendríamos un 16% a cuentas individuales, más la comisión que le pagan la AFP, más el seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces podríamos tener negocio, ¿no?, completo de casi 18-19% para el mercado financiero. Entonces, lamentablemente, eso es lo que se ha discutido. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hace algunas semanas atrás hubo una suerte de escándalo en la derecha, entre republicanos y Chile Vamos, porque el presidente de la UDI planteó que de ese 6% ellos estaban dispuestos a ceder 0,5%, solo para el bono tabla que iguala las pensiones de hombres y mujeres que se jubilan a la misma edad y tienen la misma cantidad ahorrada, el bono tabla, ese bono tabla. Y desde republicanos se le dijo, usted está abriendo la puerta para el reparto, ¿no? Está abriendo la puerta para un sistema, ¿no?, de seguro social. Claro, seguro social con 0,5%. Marco, esto que acabas de decir suena tan terrible que vamos a ir a una pausa y cuando volvamos nos vamos a centrar en eso porque de verdad esto huele muy mal. Esto es Piensa Prensa. Esto es Piensa Prensa, estamos aquí con Marco Kramerman y en una situación que de verdad genera una sensación de depresión cuando nos está explicando cómo podría estar quedando hoy la propuesta del gobierno para supuestamente un seguro social. Vamos a hacer un pequeño recuento. Nos mostraste cómo partió en noviembre del 2022, ¿cierto? Que hablábamos de las AFP con un 10%, Sí. hablábamos de una propuesta de un 6% de seguro social y una PGU que era el 85% de la población y podría haber llegado al 100%. Eso fue como en general. Exacto. Y ahora estamos a la espera de que aparezca la propuesta formal, donde nos dirían en qué porcentaje se distribuiría esto. Y es como medio terrible lo que nos acabas de decir, ¿no? Nos estás diciendo que de ese 6% original, que insisto, a mucha gente le hacen la pregunta mal, les preguntan, ¿usted está dispuesto a que su dinero se vaya a un pilar solidario? Y te dicen, no, yo no quiero dar nada. Pero la pregunta en realidad está siendo ahora si estamos dispuestos a regalarle más plata a las AFP. Las mismas AFP que pierden inversiones y nos hacen pagar a nosotros esos costos. ¿Ah? Entonces estábamos acá, no sé si nos pudieras hacer como el ajuste. Sí. Entre medio, nosotros oímos varios, me acuerdo, rumores, que un 3 y un 3, que un 1 y un 5, y nadie decía si sí o si no. ¿Qué justifica eso, ¿no? ¿Qué justifica que se vaya más dinero a las AFP? O sea, finalmente. No hay mucha justificación técnica, ¿no? La justificación básicamente tiene que ver con una lógica de relaciones de poder, de que este es un negocio tan lucrativo y cuyos actores principales tienen tanto poder, y ya lo hemos visto con la cantidad de publicidad y propaganda que realizan a destajo en los medios de comunicación masivos, ¿no?, la cantidad de dinero que manejan de las comisiones, porque es muy importante recordar esto. Yo les mencionaba que cada mes a las personas le cobran una comisión por administrar los fondos, ¿no? Esa comisión es variable. Una AFP, la que más cara de todas, cobra 1,45% de ese promedio y la más barata en torno a 0,5%. Pero si juntamos todo ese dinero, todo ese volumen de dinero, aproximadamente estamos hablando de más de, ¿no?, esto oscila, pero más o menos 1.000 millones de dólares. 1.000 millones. Entonces, cada año, las AFP al menos reciben ingresos en torno a 1.000 millones de pesos por la comisión para administrar los fondos. Y esto es un negocio seguro,
Por eso hablábamos anteriormente de que no tenemos seguridad social en Chile, pero sí negocio seguro. Porque más allá de que exista un periodo donde tengamos un desempleo del 30% y muchas personas dejen de cotizar, mes a mes Marco, hay 6 millones de personas que cotizan aproximadamente. o sea, ellos ganan por concepto de administración de nuestra plata 1.000 millones todos los años, pase lo que pase. Esos son los ingresos que reciben casi seguros. Ese es un negocio piso. Exacto, ¿no? Entonces tienen esta comisión segura que es carísima. Es bien técnico entrar a explicar el tema de las rentabilidades, pero las rentabilidades que publica la Asociación de FP, que publica la Superintendencia de Pensiones, no es la rentabilidad real para los trabajadores y trabajadoras, porque hay que descontar estas comisiones pagadas y hay que distribuir lo que aportan en el tiempo. Entonces no es lo mismo que yo haga un único aporte de 80 millones de pesos cuando empecé a jubilar, y ahí yo puedo decir efectivamente la rentabilidad de esos 80 millones de pesos a lo largo de la historia de la AFP ha sido un 7% sobre inflación promedio por año, que yo vaya aportando, como es la realidad, cada mes un porcentaje de mi sueldo. Y por tanto lo que se publica no es la rentabilidad final, ¿no? La rentabilidad real es un concepto técnico que se llama la tasa interna de retorno, la TIR, que es neta cuando descontamos las comisiones, pero es al menos 1,5 puntos o 2 puntos menos de lo que se publica. Esa es la rentabilidad efectiva, que es bastante baja, cada vez más bajita. De hecho, el fondo intermedio de riesgo, que se llama el fondo C de los multifondos, en estos últimos 5 años, en esta década que ya lleva la mitad, ha rentado menos 0,3 promedio por año, si vemos el valor cuota. Pero si descontamos comisiones y vemos la distribución del tiempo, estamos hablando de valores aún más negativos. Entonces, hay un problema importante. Y efectivamente, lo que habíamos mencionado es que en la propuesta actual del gobierno, antes de conocer las indicaciones, se mantiene este 10% en cuentas individuales, pero al menos había una apertura para que las personas pudieran llevarla a una institución pública, bajo la lógica de las cuentas individuales aún, ¿no? Claro. Sin embargo, se me olvidó mencionar de que la propuesta inicial del gobierno aumentaba este valor. O sea, en la propuesta original el gobierno le entregaba más a la AFP. Exactamente, y más a las cuentas individuales en general. Claro. ¿no? Porque las AFP iban a cambiar su giro, iban a ser un inversor, tenían que constituirse como un inversor privado y iban a haber también un inversor público. Iba a aumentar medio puntito más a cuentas individuales. ¿Por qué? Porque al separar la industria iba a disminuir la comisión que se cobra, se iba a liberar un porcentaje que los trabajadores y trabajadoras pagaban por esa comisión, y una parte de esa liberación iba a ir a la cuenta individual. No entiendo cuál era la lógica del gobierno de aumentar las cuentas individuales si es un sistema que está fracasado, que no ha podido pagar buenas pensiones y no lo va a poder hacer matemáticamente. Porque ya lo demostramos, una persona que cotiza toda su vida está sacando un tercio, un cuarto de lo que ganaba cuando trabajaba activamente. Entonces, esa es la situación. Eso. Y esto es lo que estamos ahora. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Y tú nos dices además que se está pensando, o sea, ese 6% yo dije, estamos un 2, ese 4 se lo ahorraron, pero no se lo ahorraron, se los queremos dar a las AFP. ¿También? Claro, lo que sucede es que hoy día no está claro, porque ahí hay una pugna, si es que efectivamente se va a lograr la separación de la industria. Vale decir que existan administradores de cuentas, que podría ser una entidad pública, y solo inversores, y ahí podrían estar la AFP y otras instituciones. Eso no se sabe si va a ocurrir. Pero si no ocurre, las cuentas individuales van a seguir siendo administradas exclusivamente por AFP y en una primera instancia, porque este aumento de cotización de 10 a 16 sería gradual, no es que el próximo año pasamos de 10 de cotización a 16, podría haber un aumento de 1% por año. Eso está por verse. Aquí en el proyecto original había una gradualidad para llegar, si mal no recuerdo, entre 6 y 8 años al 16%. Vamos a ver si esta gradualidad cambia con las indicaciones del gobierno. Pero en la medida que va aumentando la cotización, va a ir entrando cuentas individuales, el gobierno a través de este autopréstamo utilizaría parte de esa cotización, probablemente no más de un 2%, para hacerse ese autopréstamo y mejorar las pensiones actuales en 0,1 UF por año cotizado, pero ya no sería todo evento supuestamente, sino para aquellas personas que cotizaron más de 10 años, 15 años, no lo sabemos. Vamos a ver las indicaciones. Y desaparecería finalmente para integrarse todo ese 6% a las mismas empresas que hoy día los administran. Exactamente. Y ojo con esto que es muy importante. Supongamos que se logra una especie de separación de la industria, o se logra que no solo las AFP
pueda administrar la cotización adicional, sino que sean otras instituciones. No, el problema no se elimina de ninguna manera. Serían compañías de seguro u Seguimos sin otras previsión social. y seguimos aumentando el negocio financiero. Entonces, y insisto, compañías de seguro, las principales, los dueños o dueños de esas compañías de seguro son los mismos dueños de la AFP. Entonces serían como tener dos herramientas para captar el negocio de las pensiones. O sea, vamos a hacer un resumen. Tú nos estás comentando hoy día que como ha mutado la propuesta original a la actual, nos están diciendo que la opción sería finalmente seguir mejorando los negocios privados a través de nuestros fondos y nos quedaríamos nuevamente sin seguridad social nacional. Claro, y la seguridad social quedaría exclusivamente depositada en la pensión garantizada universal, que se paga con impuestos generales. En Chile existe un sistema tributario regresivo. Esto quiere decir que, lamentablemente, los sectores medios y más empobrecidos proporcionalmente pagan más impuestos que los más ricos. Proporcionalmente me refiero a que la tasa final a la cual se enfrenta su ingreso es mayor que la de los más ricos. Obviamente, las personas de mayor ingreso pagan más en términos absolutos impuestos, pero en tasa pagan menos. Entonces, son las mismas sectores medios y sectores pobres pagándose la PGU. Que es para que tengamos al menos la línea de la pobreza. Claro, para que nos acerquemos a la línea de la pobreza, que sería interesante denominarla como la línea de la sobrevivencia. Entonces, lo que para el sistema político es un techo, es decir, aquí ya nos olvidamos del problema de la pobreza de los adultos mayores, porque van a superarla con este valor por 5.000 pesos, 7.000 pesos. Sin embargo, es importante considerar que Chile tiene que tener una discusión sobre qué es suficiente, qué es un valor suficiente para que una persona, una vez que jubile, pueda alimentarse, pueda pagar las cuentas básicas, pueda comprar sus remedios y ojalá tenga tiempo para poder salir a tomarse un helado, para poder tener unos días de vacaciones, porque por ahí una diputada dijo que ¿qué esperaban los chilenos? O hay muchas expectativas, creen que las mejoras de pensiones le van a servir para vacacionar, como si no pudieran tomar vacaciones los adultos mayores. Inmoralidad. Y eso sí tienen casa propia, porque si no van a estar viviendo de allegados en alguna parte. Absolutamente. Porque no alcanza para arriendo. Absolutamente. Nosotros hicimos un cálculo hoy, en estos días general, y con estos 224.000 pesos de la PGU actual, alcanza para 5.000 pesos diarios para alimentarse, lo cual es exiguo. Ahí ya tiene 150.000 pesos. 44 lucas para pagar algunas cuentitas básicas y 30 lucas para un par de remedios. Y se acabó la plata. Van a aumentar 26.000 pesos la PGU, no inmediatamente, sino 6 meses después de que sea ley para un primer grupo que son los de 82 años y más, y el resto va a tener que esperar 1 o 2 años. Bueno, Marco, la verdad el panorama se ve bastante triste, sobre todo entendiendo que nos estamos quedando nuevamente sin seguro social y estamos alimentando un negocio privado, que creo que todo el mundo ha visto que además no es un negocio seguro para nadie, o sea, no para nosotros, al menos los que cotizamos. Invitadísimo para que nos puedas apoyar con estas explicaciones y para que sigas participando de estos espacios donde ayudas a la ciudadanía a conocer este tipo de detalles. Esto es Piensa Prensa, sigan nuestras redes, compartan esta entrevista y bueno, estén atentos a lo que pasa. Acá se está jugando nuestra vejez y el futuro también del país.